Hoy vamos a hablar sobre la carta a los Colosenses, una hermosa carta de San Pablo escrita desde el cautiverio. Esta carta fue escrita cuando Pablo estaba en prisión. Y recordemos que hay hermosas cartas de San Pablo escritas en esta situación. Si nos ponemos en el lugar de San Pablo es bastante difícil, pero él seguía preocupado, aunque de prisión, de sus comunidades, de los cristianos, de procurar defender la fe de todas las comunidades. Y los sufrimientos que estaba pasando en su vida, él los entrega a Jesús. Y dice en su misma carta a los Colosenses: yo quiero participar también de los sufrimientos de Cristo, con mis sufrimientos, con las dificultades que estoy pasando. Y es así que entrega un hermoso testimonio en esta carta. Pero ¿dónde está Colosas? Colosas era en tiempos de San Pablo una ciudad, una pequeña ciudad del Asia Menor, cerca a la región de Frigia. Si pueden ver en el mapa, estamos hablando aquí, está la botita de Italia, Grecia, y al lado está en el punto rojo Asia Menor. En este sector está ubicado la ciudad de Colosas. Pablo visitó esta región de Frigia al menos en 2 ocasiones. La primera en su segundo viaje y la segunda durante su tercer viaje, por breve tiempo para alentar a la fe de los discípulos de esta región de Frigia. En los Hechos de los Apóstoles y en las demás cartas no se hace referencia a que Pablo ha pasado por Colosas en alguno de sus varios viajes. Todo parece indicar que Pablo no conocía personalmente a los colosenses. Fue Epafras, natural de Colosas y discípulo de San Pablo, quien recibió la misión de evangelizar esta ciudad y de acompañar a toda esta comunidad. Es así que Epafras informa a San Pablo, primero, que la comunidad va muy bien, que está acrecentándose en la fe, y San Pablo se alegra por esta situación. Pero también este discípulo le cuenta a San Pablo algunas dificultades que está viviendo la comunidad. ¿Qué dificultades estaba viviendo? Primero, había una preocupante situación doctrinal originada en aquella comunidad, quizá por la infiltración entre los cristianos de Colosas de una primera gnosis transmitida por viajeros judíos. ¿A qué nos referimos con doctrinas gnósticas que estaban empezando a surgir en este tiempo? Esta doctrina empezó a tomar fuerza a mediados y principios del siglo I después de Cristo, y se empezó a transmitir también a través de los judíos que estaban un poco decepcionados de su fe y que veían en esta doctrina las respuestas a las situaciones que estaban viviendo. Esto también con la mezcla de todo el pensamiento helenístico. Entonces estaba empezando esta doctrina a cobrar fuerza y a infiltrarse en el cristianismo con su mentalidad, distorsionando el verdadero mensaje de Jesús. Es por eso la preocupación de San Pablo al escribir esta carta. ¿Qué decía la gnosis? Primero, decía que el conocimiento personal e intelectual llevaba a la salvación, no así la muerte y la entrega de Jesús. Entonces, ¿cómo nos salvamos para los gnósticos? A través de entender y comprender doctrinas ocultas y misteriosas que los grupos van transmitiendo poco a poco. En la medida que entendemos, nos salvamos, decían ellos. Entonces, ellos tenían una concepción dualista de Dios. El hombre y el mundo, un dualismo opuesto. Y en este mundo hay 2 principios, el bien y el mal, el espíritu y la materia. El cuerpo era despreciado, lo que importaba era el espíritu. Es así que decían, los pecados que hagas con tu cuerpo no importan, porque lo que importa es el espíritu. Entonces, claro, esto no iba acorde con el cristianismo, ¿no? Recordemos, como cristianos vivimos cuerpo y alma, y los 2 deben santificarse. La gnosis se presentaba a sí mismo como una gran sabiduría más elevada que todas las religiones o movimientos religiosos, incluso más grande que el judaísmo, y consideraba todo lo demás como bajo y de la plebe, incluido el cristianismo y el judaísmo. Los primeros brotes de gnosis en Colosas, en esta ciudad y en esta comunidad, parecían intentar conciliar el cristianismo con esta doctrina. Para los gnósticos, Cristo, por ser hombre, era inferior. El espíritu, los ángeles, todo superior. Todo el cuerpo, hombre, inferior. Cristo era humano.
entonces era inferior y estaba abajo de los ángeles y de todo el tema de espíritus. A lo mucho, decían ellos, Cristo llegaba a ser como un eón, un intermediario entre Dios y la materia, Dios espíritu y la materia. La materia era lo bajo, recordemos. Estas confusiones doctrinales que están apareciendo y están empezando a cobrar fuerza y a mezclarse y confundirse con el cristianismo y con la verdad revelada, preocupa a Pablo. Y por eso, con claridad y con fuerza, San Pablo muestra quién es Cristo y desenvuelve toda esta doctrina. De este modo, San Pablo profundiza los temas principales de Cristo. Hace una cristología. Él decía que Cristo es superior a todos los seres. Está contrarrestando lo que decía el gnosticismo, que decía que Cristo era inferior a los ángeles o a todo lo demás porque era un simple ser humano. Para el gnosticismo y para toda la realidad era inconcebible la encarnación. ¿Cómo Dios, siendo perfectos, va a hacerse tan inferior y va a hacerse material, va a encarnarse? Entonces esto no entraba. Por eso San Pablo reafirma este tema. El apóstol utiliza expresiones que encierran un contenido muy profundo. Es así que en la carta nos va a decir en Cristo, que en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Miren el término, habita en Cristo la plenitud de la divinidad corporalmente. Está diciendo que Cristo es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Por ser hombre no le quita su divinidad y por esta entrega es superior a todas las criaturas. En otras palabras, en el Evangelio de San Juan, en el prólogo, nos va a decir San Juan, el Verbo se hizo carne, se encarnó y habitó entre nosotros. Pablo insiste en que Jesucristo es Dios eterno y que al tomar la naturaleza humana no deja de ser Dios y por lo tanto es el primero y superior a todos los hombres y a los ángeles. Todo este desarrollo doctrinal de la carta se ocupa también de dar enseñanzas morales y disciplinares a toda la comunidad. Es así que también en la carta vamos a hallar temas de los cónyuges, los siervos, los siervas, los esclavos y consejos prácticos para el ejercicio de las virtudes cristianas. Por ejemplo, nos recuerda que frente a tantas normas y leyes, tanto de los judíos que empiezan a dar sus leyes y sus normas, muchas veces tan pesadas, y también del Imperio Romano, les recuerda que las leyes y las normas no son los que nos dan vida. La vida se alcanza con Jesús, con este encuentro personal con Él. No es por la ley que nos salvamos, es por la muerte y resurrección de Jesús, por esta entrega de amor. Por eso deben tener los cristianos este centro, nos dice San Pablo. La vida nueva se da por Jesús y por su entrega, no por las normas y las leyes o tradiciones que estaban viviendo. También nos dice que Jesús es el Señor de la familia. Por lo tanto, impulsa a San Pablo a unas relaciones más igualitarias entre el varón y la mujer, más aún de los cónyuges. Y esto es una novedad, esto a nosotros nos parece común, ¿no? Pero en este tiempo era un mensaje radical, porque en este tiempo recordemos que el hombre tomaba una posición muy superior a la mujer. Y era cultural, religiosamente visto esto normal. Entonces, este mensaje era revolucionario en este tiempo. Estamos hablando 2000 años atrás. Dice varón y mujer, cónyuges, en un mismo nivel, y los mismos hijos. Él nos hace conscientes de que todos somos hijos de Dios y tenemos la misma dignidad. Incluso va a decir eso mismo de los esclavos, porque en este tiempo habían bastantes esclavos y era normal tener un esclavo. Pero él poco a poco, San Pablo, a lo largo de sus cartas, va a ir integrando que todos somos hijos de Dios. La estructura de la carta. Esta carta tiene 4 pequeños capítulos. La verdad, les hago una propuesta. Yo la leí en 15 minutitos, ¿no? Porque es bien breve. Les invito a que acabando esta charla, puedas quedarte 15 minutitos más en tu casa, llegas a tu Biblia y leer.
en 15 minutitos y puedas ver de principio a fin esta carta, que es bellísima. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar en la misa trozos del Evangelio, pero tiene una riqueza particular leerla de principio y a fin. Y esta carta es bien cortita. En el primer y segundo capítulo tiene una parte un poco más doctrinal, y en el capítulo 3 y 4 da algunas exhortaciones. En el capítulo 1 y 2 encontramos la introducción y una exposición doctrinal, y en el capítulo 2 la llamada a la vigilancia frente a todas estas corrientes que están empezando a surgir y a calar e intentar desviar a los cristianos. Y en el capítulo 3 y 4 encontramos estos preceptos de la vida cristiana, los preceptos de la moral familiar. Recordemos que decíamos, todos somos hijos de Dios y Dios quiere habitar en nuestras familias. Por eso habla de los cónyuges, de los hijos y algunos consejos finales. Hay un hermoso texto en la carta a los Colosenses, que es el himno cristológico, que ante todo tiene la finalidad de recordarnos quién es Jesús, su naturaleza, su finalidad. Son unos pequeños versículos que encierran una gran sabiduría. Entonces lo tienen ahí en pantalla. Les invito a que podamos leerlo y vamos explicándolo a poco, porque estos versículos son de los versículos más importantes y centrales de esta carta. Y dice San Pablo: damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Me detengo. Queridos hermanos, Pablo empieza dando gracias porque hemos sido hechos hijos de Dios. No somos una criatura más que podíamos haberla sido. Somos hechos hijos de Dios por Jesús. Y como hijos estamos llamados a recibir una gran herencia. La herencia que prepara Dios para sus hijos. ¿Qué herencia nos tendrá preparada el Señor? Porque nos está considerando sus propios hijos. Pero no hijos individualmente, unos hijos que caminan como pueblo, nos dice, como pueblo en comunidad, llamado a ser un pueblo santo. Recordemos que en el credo también decimos, creo en Dios Padre, en una iglesia santa. Cuando decimos pueblo santo, iglesia santa, nos referimos a que Jesús está presente. Y es el proyecto de Jesús, que seamos un pueblo santo y a través de Él nos santificamos. Continuamos con el texto. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Qué hermosa línea, hermanos. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Cada uno de nosotros tiene una historia, pero también la humanidad tiene una historia. Y nos dice que el Señor nos ha sacado de las profundidades de las tinieblas, porque como seres humanos hemos fallado a Dios, hemos pecado, y la consecuencia del pecado es la muerte. Todos los seres humanos merecíamos la muerte, y la muerte tenía la última palabra, porque después de la muerte no había más. Pero el Señor nos dice, con su entrega, nos perdona. Hace una nueva alianza de amor definitiva con cada ser humano y con toda la humanidad, y hace que la muerte no tenga la última palabra. Por esa sangre, por esa preciosísima sangre, por ese amor entregado, se han perdonado nuestros pecados. Continuamos. Hablando de Jesús, dice San Pablo, Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. A Dios no lo conocemos, a Dios no lo hemos visto y no sabemos cómo será, pero por eso se ha encarnado. En Jesús conocemos a Dios. En su persona conocemos a este Padre misericordioso, a este Padre amoroso. ¿Quieres saber cómo es Dios? Ve cómo es Jesús, porque así es Dios. Y dice, primogénito de toda criatura. Jesús es Dios,
por lo tanto es eterno, siempre ha estado, primogénito, el primero, por medio del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, fue creado todo, todo lo que vemos y todo lo que no vemos. Todo fue creado por Él y para Él, con una finalidad. Continuamos con la lectura. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo, porque en Él quiso Dios que recibiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. De nuevo este texto nos recalca que Jesús es el primero, porque es Dios, y es la cabeza de la iglesia, de esta comunidad. Sabemos que como iglesia muchas veces tenemos muchas dificultades, muchos defectos, muchos pecados, pero Él guía a su iglesia, y Él lucha para que seamos cada vez más una comunidad mejor, un pueblo mejor. Por eso como comunidad nunca vamos a caer, porque Jesús nos tiene de su mano. Y tenemos que todos, en la medida que nos agarramos fuerte de su mano, cada vez ser mejor iglesia. Y dice que en Él reside toda la plenitud. Y gracias a su entrega de amor, ha reconciliado, dice, todos los seres, los del cielo y los de la tierra. ¿Qué significa esto, hermanos? Como cristianos, esperamos la segunda venida de Jesús. En esa segunda venida de Jesús, todo mundo resucitará y seremos renovados. Pero no solo los seres humanos, sino toda la creación llegará a su plenitud. Con la llegada de Jesús, todo llegará a su plenitud, e incluso la naturaleza, todos los seres humanos. Queridos hermanos, este bello himno cristológico tiene su origen en la necesidad de defender la verdad, de la inminente dignidad de Cristo, como Dios y como hombre a la vez. Había una pregunta que me hacían cuando, yo me acuerdo cuando era niño, y me preguntaba, ¿no? Mi catequista me decía, Alejandro, Jesús, ¿cuánto por ciento es hombre y cuánto por ciento es Dios? Y claro, yo me costaba, ¿no? Y luego mi catequista me decía, ¿no? Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Es el misterio de la encarnación, hermanos. Qué gran misterio, qué gran amor que Dios ha tomado nuestra naturaleza, nuestro cuerpo, y a través de nuestra humanidad rescata todo. Y este himno tiene la finalidad de combatir las doctrinas falsas, muchas veces las concepciones equivocadas que estaba teniendo el pueblo de Colosas en este momento y que también podemos tener nosotros. Es un canto al Hijo de Dios hecho hombre. Bueno, para repasar algunas partecitas que tiene esto, ¿no? Viene precedido por un encabezamiento, una acción de gracias que San Pablo hace por todo lo que está caminando esta comunidad, una oración para conocer la voluntad de Dios y una acción de gracias por la entrada en el reino de su Hijo amado. Este pequeño himno destaca unas veces la divinidad de Jesús y otras veces su humanidad, cuando afirma que Jesús es la cabeza de todos los seres, celestiales y terrestres, y que su señorío es absoluto y está infinitamente por encima de todo cuanto existe en toda la creación. Eres la cabeza de toda la creación y de nuestra iglesia. Has reconciliado a los hombres y al mundo con Dios. Jesús, por su entrega, por su sacrificio, has reconciliado a todos, tanto a judíos como a griegos, y todos hemos sido llamados, toda la humanidad, en un solo cuerpo, en un solo pueblo, y esto llegará a su plenitud en la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, como cristianos, estamos llamados a caminar de la mano de nuestro Maestro como pueblo santo, buscando dar a conocer este gran amor de Dios por toda la humanidad. Y para terminar, un pequeño versículo
muy hermoso de esta carta, que nos dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Queridos hermanos, nuestros pecados, nuestros muchos pecados fueron eliminados en la cruz. Él los asumió, los pecados pasados, presentes y futuros. Él los cargó por amor hacia nosotros y todo lo dejó saldado en la cruz. Por eso, solo necesitamos nuestro corazón que quiera acercarse a nuestro Señor, y el Señor nos perdona y volvemos a hacer una alianza de amor con Él. Les agradecemos mucho por habernos acompañado en este curso bíblico del día de hoy y nuevamente nos veremos en los siguientes cursos bíblicos que iniciarán. Les recuerdo la invitación que les hacía. Esta cartita es bien pequeñita, tiene 4 capítulos. Les invito a que finalizar esta transmisión puedan leerlo, que tiene realmente una magia especial leerlo de principio a fin. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta transmisión. Los estaremos esperando al próximo viernes y si tienen alguna pregunta, les pedimos nos escriban a la página de Facebook de la Parroquia Jesús Obrero. Muchas gracias, tengan buenas noches.